La primera voz peligrosa es la voz del pecado. La primera voz peligrosa es la voz del pecado. Yo no sé si te ha pasado, pero tú a veces estás en un momento de ociosidad o no estás haciendo nada. Eso le pasa mucho a los jóvenes. Están en su casa, tranquilos, no ha pasado nada. Ya hicieron todo, son las 7, 8 de la noche. Lo que debes hacer es alistarte, comete algo, alistarte para dormir, para levantarte el domingo. De repente sale una voz. Y la voz te dice: llama a la Filipina, llámala. Llama a tu pasiero para ver qué están haciendo. Llama al combo de la calle para ver qué están haciendo, qué van a hacer esta noche. Tú estás tranquilo en tu casa y hay una voz que te llama y te habla para llevarte al pecado. Pero en ese mismo instante, a lo mejor había una voz que te estaba chateando y te estaba diciendo: ¿qué pasó, Pedro? Mañana vamos para la iglesia. Y tú lo miraste arriba y no abriste el WhatsApp para que él no viera que tú leíste su chat. Te ríes, ¿eh? Porque eso es lo que le hace al pastor. Voces. Y al final, porque en nuestro celular tú decides también qué voces quieres escuchar. Tú decides cuando tú tienes ese poco de conversaciones abiertas, pero tú has contestado varias. ¿Por qué no las contestas todas? Porque tú decides con quién hablar y qué voz escuchar. Y con Dios es lo mismo. Tú estás tranquilo y la voz del pecado siempre va a tocar tu puerta. La voz del pecado hace su trabajo. La voz del pecado no se queda estancada. La voz del pecado sabe que siempre tiene que hablarte para que tú caigas en lo que él quiere que tú caigas y pierdas la vestidura santa del rey. La voz más peligrosa, la primera voz peligrosa es la voz del pecado. Tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó, Isaías 22:12 al 13. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hoy estamos viviendo algo duro. Sabe que Israel fue atacado el día de ayer, y no fue atacado por Gaza. Ore por Israel. La cosa está seria. Se prevé la tercera guerra mundial, pero la gente no le presta atención a eso y oye la voz que te dice: come y bebe, que tranquilo, que no va a pasar nada. Ese pastor está predicando que Cristo viene. Yo estoy escuchando que Cristo viene. Ya yo tengo 80 años y todavía en 80 años Cristo no ha venido. Y yo he escuchado 25,000 prédicas que dicen que Cristo viene y no ha venido. Come, chupa y olvida, no le ponga mente a eso. Voces. Y hay gente que habla por hablar sin saber que lo que dice puede hacerle un daño o truncar la vida de alguien para que reciba salvación en Dios. Voces. Las voces del pecado siempre te dirán que hagas lo contrario a lo que tú estás escuchando, que Dios quiere que tú hagas para bendición de tu vida. Voces. Las voces del pecado dirán que es mejor emborracharse que vivir ebrio y santo delante de Dios. Voces. Las voces del pecado te dirán, señorita, que es mejor que le entregues tu virginidad a cualquier pelaperro, vaya perro por ahí que se te acerque y te chatee, porque es más pretty. Voces. Voces. Las voces malas que te llevan al pecado te dirán: hazle caso a ese compañero tuyo de trabajo que te está piropeando. Voces. Hazle caso a la compañera esa, está guapa, nadie te va a ver tranquilo si tú estás en tu trabajo. Voces. Deja eso, no hagas eso, no te cases. El matrimonio no sirve. Yo he visto matrimonio destruirse. No te cases. Voces. Y las voces van a estar siempre retumbando en tu vida, haciéndote retroceder por las decisiones correctas que las voces del mal, del pecado, quieren obstruir lo que tú sabes que quieres hacer para Dios. Voces. Las voces del pecado
nos susurran primero tentaciones. Y lo peor de las tentaciones es que las voces del pecado justifican el pecado o sus tentaciones. Y hay mucha gente que viene aquí y dice: yo escuché la voz y pequé, señor pastor, pero lo justifico. Lo que pasa es que mi esposo tenía tiempo que no me tocaba, mi esposo no me miraba, mi esposo no me sacaba a bailar, mi esposo no me sacaba a comer, no me traía ni una rosa, y por eso le hice caso a mi compañero de trabajo. Voces, las voces del pecado siempre buscarán justificar tu falta. ¿Por qué? Porque Él está garantizando de que tú lo vuelvas a escuchar para que caigas nuevamente en el pecado. La voz del pecado no te hablará una sola vez para que peques una vez. Él va a garantizarse de que tú lo hagas y de que tú tengas la confianza en la voz del pecado para que vuelvas a caer en ese mismo pecado. Por eso que hay gente que toma y toma y toma con la misma piedra, se tropeza con la misma piedra, comete los mismos errores. ¿Por qué? Porque la voz que tienen más aguda y lo que más reconoce su oído es la voz del pecado. La voz de la santidad la tienen lejos. La voz de apartarse la tienen lejos. La voz de vivir para Dios, ni ¿eso qué es, pastor? La voz de vivir para Dios, ¿sabes cómo que es? Yo nada más sé la voz de pecar, de caer. Yo nada más sé la voz de que yo me caigo, tú me levantas. Yo nada más sé la voz de que todos los días tengo que pedir perdón. Yo nada más sé la voz de que yo soy humano. Yo soy humano. ¿Tú sabes cuál voz yo conozco también? Amay, Dios conoce mi corazón. Y la iglesia está llena de gente que habla así, porque han hecho de esas voces argumentos que han cauterizado su avance en Dios, y no han entendido que voces del pecado crean argumentos en tu mente, y tú crees que estás bien vivir cayéndote y levantándote, cayéndote y levantándote, cayéndote y levantándote. No. Tiene que haber un tiempo, tiene que haber un tramo del camino en la que tú puedas ser más que vencedor, en la que tú seas victorioso y que no caigas todos los días con la misma piedra. Santo. Tentaciones para apartarnos del camino de Dios nos motivan a entregarnos a nuestros deseos carnales. Voces que te motivan a caer en tus deseos carnales. Cuidado. Y voy a concluir porque quiero hablarte de las voces primero, pero ya tú sabes por dónde va la cosa. Nuestros valores cristianos, y que nos entreguemos a placeres, como lo dice el texto. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, esas voces dicen: disfruta el momento. Ningún disfruta el momento. Nosotros los cristianos no podemos hablar así, porque un disfrute de un momento por una voz equivocada puede ser o destruirte tu vida entera. Hay gente que ha disfrutado una voz por un momento y hoy tienen SIDA y están en un hospital y se arrepienten de haberle hecho caso a una voz que lo que hizo fue pegarle una enfermedad que hoy no tiene cura. Hay mujeres que por escuchar voces y prestarle sus oídos a hombres han salido embarazadas y hoy viven amargura y la tiene que pagar un bebé que no tiene la culpa. ¿Por qué? Por no haber cerrado sus oídos a voces. Las voces del pecado nos llevan a cometer toda clase de atrocidades delante de Dios. Nos lleva a pecar, a fallarle a Dios. Ojo, siempre tu pecado traerá una consecuencia. Consecuencia. Y escuchar voces del pecado nos lleva hacia eso. Oh, aleluya. ¿Esto qué es? Las voces se quieren apagar. Aleluya. Estas voces nos engañan con palabras que nos motivan a disfrutar gratificación instantánea del pecado. Lo vengo diciendo hace rato, jueguen vivo con las redes sociales. Hay mucha gente utilizando las redes sociales y levantando su voz con argumentos que no son del cielo. Y te hablan bonito, te dicen hasta versículos bíblicos y todo. Y los flyers tan bonitos, hermosos, y te están llevando al pecado. Te están llevando al pecado. No, pastor, lo que pasa es que él es un conferencista. Yo no estoy creyendo en conferencista en nadie. Nadie, ninguna voz que venga a ti y que te venga a hablar y que no esté compaginada y que no esté al nivel de la palabra, usted la escuche. Rechácela. Tenemos
tenemos que saber que Satanás es experto en ocultar las consecuencias a largo plazo en nuestras acciones, pues esas voces nos convencen y nos hacen creer que podemos salir impunes de nuestros actos pecaminosos. Pecate, no, tranquilo, pide perdón. Tú pide perdón. Justo, fiel y justo es Dios para perdonarte. Palabra de Dios, te rogamos, óyenos. Y la gente se deja llevar por eso y vive una vida de pecado continua y nunca vive un tiempo en su vida de santidad. Y el diablo oculta las consecuencias de tu pecado para que tú continúes en lo mismo. Génesis 3:4, hablamos de una voz en Génesis 3:4. La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Pero ¿qué dice la? Hagamos un recuento rapidito. La serpiente se le aparece a la mujer. La mujer está tranquila. La serpiente le dice: oye, mira tú, oye, come. No, yo no puedo, no, come del fruto. Oye, come, que no morirás. Argumento. La serpiente le dijo: no morirás. Argumento. Y ella se creyó el argumento, la voz de la serpiente, y accedió a lo que la serpiente le dijo. Y de ahí para acá ya usted sabe toda la historia. Cuando tú estás teniendo una conversación con alguien que tú sabes que no es con quien tú tienes que conversar, deséchala. Con la única persona que Eva tenía que conversar en el huerto del Edén era con su esposo y con Dios. Pero llegó una tercera voz, y la tercera voz la engatusó, la envolvió y le dijo una mentira, se la disfrazó y le dijo: no moriréis. Mentira. ¿Tú sabes cuándo se dieron cuenta que habían muerto? Después de haber comido, se vieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. La desnudez de ellos fue demostrarles que habían muerto la conexión espiritual de ellos con Dios. Habían muerto la sencillez, lo ingenuo que tenía su espíritu de estar desnudo siempre y de haberse dado cuenta, porque no había malicia en ellos. Pero cuando ella escuchó una voz que no era, la malicia entró, y todo lo que ellos vieron era: ay, estamos desnudos. Pero si siempre han estado desnudos, ¿por qué no se dieron cuenta antes? Porque escuchar una voz que no es de Dios puede descubrir en ti, puede quitarte lo genuino que tú tienes de Dios, lo pulcro que tienes de Dios. Escuchar voces del diablo te quita lo santo que tienes de Dios. Porque la voz del pecado mancha las vestiduras blancas que tú tienes, que son de Dios. Así que hay que cerrar la voz del pecado. Y la gente no quiere escuchar de voz del pecado. Pero es claro, la voz del pecado es la voz del pecado. No, pastor, nada más no, yo no robo, yo no mato, yo no me emborracho. Está como el joven rico. Pero amas tus riquezas. Y hay gente que cuida una parte de la ley y la otra no. Y la parte que cuida, ellos creen que es suficiente, porque hay una voz que le dijo: tranquilo, mientras tú cumplas nada más estos 5 pasos, tú estás bien. Los otros 5 ni le ponga mente. Deja eso a un lado. Tú sigue hacia adelante, sigue yendo a la iglesia. Nada más aparenta que eres siervo, pero no importa, sigue hacia adelante, porque hay voces que te dicen eso. Hay voces que te dicen: ven, estamos en la fiesta de Navidad, no te preocupes, nadie de la iglesia te está viendo, tómate un trago. Y tú de bobo y boba te lo tomas, porque tú tienes el argumento de que no te debes embriagar y que una no embriaga. Diga amén para que te entre. Porque son los argumentos que tú recibes cuando estás lejos. Cuando yo no te veo, tú haces desastres. Y no precisamente porque estás escuchando mi voz en tu conciencia diciéndote que tienes que hacer lo correcto o no, o guardar tu testimonio delante de tus compañeros, porque los que están contigo todo el año en el trabajo son tus compañeros y tú, no yo. Yo lo que te estoy dando aquí es la voz correcta para que entiendas a guardar tu testimonio y no lo pierdas a través de las voces del pecado. Porque esos mismos que te dicen: tómate una, si eso no es nada, cuando te ven toma una, son los primeros que te critican. Critican el evangelio, critican al pastor, critican a Jesús, critican a Dios, critican a todo el mundo. ¿Y quién fue que abrió la puerta? Tú, que abriste tus oídos a las voces de ellos. Si se lo va a dar, hácelo fuerte. Pero tenemos que saber que las voces del pecado, escuche, para los que escriben, las voces del pecado todas son engaño. Las voces del pecado
todas son engaño que nos motivan a disfrutar solo un momento. Yo como varón siempre se lo digo y se lo he dicho a los hombres. Los hombres que engañan a sus mujeres y las mujeres que engañan a sus esposos, lo hacen solo por sinvergüenzura. Lo primero que sale en tu vida para tú engañar a la esposa, a la que tú dices que es tu esposo, y a tu esposa, es sinvergüenzura. De ahí para allá vienen otras cosas, pero lo primero es sinvergüenzura. ¿Sinvergüenzura qué, pastor? A escuchar las voces del pecado. Siempre será una voz, Jeffrey. ¿Qué tú crees? ¿O tú crees que la pastora no recibe voces también? La pastora recibe voces. Y más le vale a ella que ella esté clarita que la única voz que ella tiene que escuchar es la mía. Cuando yo llego, ella, hable, amado, que su sierva escucha. Igual yo, la única voz que yo tengo que meterle al chip de mi mente, escuchar la de mi esposa. Cuando yo soy ambivalente en las voces, hablando de matrimonio conyugalmente, cuando yo divago en voces sentimentalmente, siempre voy a pecar. La gente que sentimentalmente divaga en voces peca. Pero cuando tú no divagas en las voces sentimentales, tú siempre serás una persona y un hombre, una mujer correcto en lo que decides. Y la sinvergüenzura, lo primero, estoy hablando de lo primero, después de eso vienen un montón de cosas, pero lo primero es por sinvergüenza y por estar abriendo tus oídos a voces que no le debes abrir tus oídos. El pecado siempre tendrá consecuencias. Y la gente que escucha las voces del pecado cree que todo queda ahí. Pastor, escuché voces. Tengo 3 semanas que no vine a la iglesia. Escuché voces y le hice caso a un compañero. Me acosté con él, pastor. Yo le pedí perdón ya a Dios, pastor. Yo le pedí perdón a Dios. Vamos para adelante. Vamos para adelante, hija. 3 semanas después, pastor, estoy embarazada. ¿Sí? ¿Qué tú crees que tú pensabas? Que porque tú habías pedido perdón no iba a haber consecuencias del pecado. Pero la gente quiere pecar y no quiere vivir las consecuencias. La gente quiere cometer sus errores y cree que no hay consecuencias por ellos. El pecado siempre trae consecuencias. Dígame. Y tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, que toda voz que ellos le hagan caso, que no sea la voz de la verdad, de lo correcto, la voz de Dios, de la palabra de Dios, le va a traer consecuencias. Y las consecuencias no siempre vienen en el momento indicado. A veces tú decidiste servir a Dios, hacer las cosas bien, y pacatán, viene la consecuencia después. ¿Y ahora qué te toca? Afrontarlas. No echarte para atrás. Ahora te toca darle el pecho. Ahora te toca darle el pecho a la gente. Ay, Pedrito, por si Pedrito era santo. Bueno, le abrió sus oídos a alguna voz y cayó en pecado. Y el problema de esto es fuerte, porque Can le abrió también la voz, sus oídos a una voz que le dijo: nadie se va a dar cuenta que tú cuajas con este manto babilónico y esta pieza de oro. Después de Israel haber conquistado Jericó, y él la escondió. Y él estaba, bueno, estoy rico, compa. Tú sabes todo lo que había ahí en Jericó. En Jericó había billetes, pero alguien que diga: Jehová ya había hablado. Y cuando Jehová habla, tú no le tienes que hacer caso a la voz del pecado. Si Jehová dijo: no tomen nada, no, pastor, pero ¿cómo vamos a dejar perder esta cosa tan buena? Jehová dijo que no lo tocara. Pastor, pero me gusta. Jehová dijo que no. Pastor, pero ahí puedo tener un buen futuro. Jehová dijo que no. Pastor, pero este trabajo, Jehová te dijo que no. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y las consecuencias fueron desastrosas, no solamente para Can, sino para toda su familia. Lo mataron a él y a toda su familia. ¿Por qué? Porque por culpa de su pecado oído, por culpa de él abrir sus oídos a voces del pecado, el pueblo perdió a más de 300 hombres en una guerra con un pueblillo que Israel podía conquistar. Y la consecuencia de tu pecado, eso es lo que a mí me molesta, que a veces la gente, por estar abriéndole el oído a las voces del pecado, afecta a otros que no tienen que ver nada contigo.
Diga amén. Y hay que cerrarle las voces al pecado por eso, mami. Para no afectarme a mí ni afectar a nadie. Yo no abro la puerta de mis oídos a las voces del pecado para no afectar a ninguno de ustedes. Ya le testifiqué que cuando era joven y me aparté, me pasó. Y yo no quiero que eso vuelva a pasar en mi vida. Por eso, las voces del pecado, chao que te vi. Que no llegan, pastor, claro que llegan. Que no llegan voces que te instan a pecar, a hacer lo incorrecto. Claro, aquí nadie es santo. Siempre el diablo hará su trabajo como la mente. Siempre el diablo tirará. Siempre el diablo te va a meter algo para que tú resbales. Tú eres el que tiene que tener tus oídos afinados a saber cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo y del pecado. Y quiere que te diga algo. Tú sabes diferenciar una de la otra. Lo que pasa es que la otra te gusta más que la que Dios te está diciendo para bendición para tu vida. Segunda voz peligrosa, porque esta voz que viene es peligrosa. Primera voz del pecado, y el pecado encierra muchas cosas. El pecado encierra todo lo que el hombre hace que no le agrada a Dios. Por eso que el encierro ahí encierra todo. Pero la segunda voz es la voz del desánimo. Diga ay, ay, ay. La gente vive desanimada. ¿Y por qué tú estás desanimado, Jorge? Que estaba en mi casa, pastor, estaba solo. Usted sabe que ahora como estoy solo. Y escuché una voz que me dijo: ¿qué tú haces aquí solo? Desanímate. Y me desanimé. ¿Cómo? Wow. En 1 Samuel 17:30, no lo busque, escúcheme. Saúl le dice a David: tú no podrás contra aquel filisteo. Escucha, vos, diga conmigo vos. Saúl, el rey, Mino, el que tenía que salir a pelear con Goliat. Sale David con pecho, con gallardía, y dice: yo voy para encima. Y el rey utiliza su voz, o el diablo utiliza la voz del rey para decirle al man que quiere vencer: tú no vas a poder con él. Mira, juega vivo con quien tú estás andando. A veces tú tienes el ánimo de hacer cosas grandes en Dios y estás escuchando voces que te detienen a poder lograr y alcanzar lo que Dios ya te prometió. David estaba en el palacio. David no estaba en el chorrillo. David no estaba en una fiesta de mundano. David estaba en el palacio donde supuestamente todo el mundo tenía que tener la misma mentalidad de guerrear contra el filisteo Goliat. Y el rey le va a decir, ese como que yo te dijera a ti, que de mi boca saliera una voz que te desanimara. El mismo rey Saúl. Claro, si Saúl estaba hasta la guacha, ¿cómo iba a salir una buena palabra de él? Si Saúl era el primero que tenía miedo. Porque la gente que tiene miedo siempre tratará de meterte su miedo a ti. La gente que tiene miedo de las cosas siempre va a buscar meterse su miedo. Te lo va a querer meter a ti. Dile que está a tu lado: no tengas miedo. Más duro, dile: no temas. Entonces Saúl, fresco: tú no podrás ir contra el filisteo para pelear con él. Porque primero la voz, Toli, te dice que tú no puedes. Y después te resalta tus defectos, tus temores te lo resalta. ¿Por qué le dice: tú no vas a poder pelear contra el filisteo? Porque es que tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Voz de desánimo. Gente que te quiere. Mira, todo el que resalte más tus defectos que tus virtudes, aléjalo de ti. No, mira, mi defecto ya yo me lo sé, no me lo estoy resaltando. Háblame de mis virtudes para que yo me pueda fortalecer, para que yo pueda entender que mis virtudes las puedo utilizar para guerrear y derrotar a ese gigante. No me hable de mi defecto. De mi defecto ora por mi defecto. Pídele a Dios que me cambie, que me transforme, pero afírmame con mis virtudes. Y mucha gente está caminando con otras personas, mami, que tienen la voz llena de demonios. Gente que solamente mira tus defectos y no tus virtudes. No andamos en eso.
Cuando tú resaltas tus virtudes, los defectos tienen que verse ahogados. Pero cuando resaltamos más los defectos, estamos dándole más valor al defecto que a las virtudes de Dios. Ese es como hablar mucho del diablo. Deja de estar hablando tanto del diablo. El diablo está vencido. El diablo no tiene arte ni parte contigo, conmigo, ni con la iglesia. El diablo está vencido. Pero cuando alguien tiene en su boca el desánimo, siempre va a prevalecer en hablar las obras del diablo más que la de Dios. Y el rey Saúl le dice: tú no vas, es que tú eres pequeño. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Las voces del desánimo, siembran dudas. Tú tienes duda, alguien sembró una voz de desánimo en ti. Aquí hay alguien que tiene dudas ahora mismo de tirarse a la candela por un negocio. Hay alguien que tiene duda de tirarse a la candela por un trabajo. Hay alguien que tiene duda de tirarse a la candela por algo que Dios le ha dicho. Oye lo que te voy a decir aquí. Lo primero que tú tienes que estar es seguro de que Dios te va a apoyar en el proyecto que tú quieres realizar. Lo voy a volver a repetir. Lo primero que tú tienes que estar seguro es en que Dios está contento de que tú vayas a emprender y a hacer lo que vayas a hacer. Todas las voces externas que no sean, como lo dijo Salomón, todas las voces que no sean de quienes te instruyen. Y ese es el problema, Jeffrey. Tú sabes cuánta gente quiere hacer 2 que 3 cosas y ellos no van para de la gente que lo instruye. Principio, hijo. Pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que mira, voy a hacer este proyecto pim pam putum pam pam pam, así con fulano. Wow, ok, lo veo bien, hijo. Métele candela, voy para encima. Pero cuando yo te diga ok, yo pienso que ahí no debe ir. No, pastor, entonces no va. Hay que aprender a escuchar las voces de quienes te instruyen y no las voces que tú quieres que te den palmadas nada más para que tú hagas lo que tú quieres hacer. Se acabó la sobadera. Tú tienes que aprender a escuchar voces que te ayuden a crecer, que te ayuden a lograr lo que tú quieres. Y para eso, hoy tienes que ponerte en tu corazón y una meta en tu vida: escuchar a los que te instruyen. Salomón dijo: quité mis oídos de los que me instruían. En otra versión dice: de los que me regañaban. Dice otra versión, mami. Dice: quité mis oídos de los que me castigaban. O sea, que alguien que castiga es porque te quiere instruir en algo y porque te ama. Y la gente quiere hacer cosas y alejar sus oídos de las voces que realmente lo va a ayudar a hacer las cosas. Mira, hay veces yo no estoy llevándome ni de la voz de mi esposa a veces. Y hay veces que, como en antes, tenemos que guardar silencio y buscar la voz de Dios. Pero si tú estás en silencio y le estás pidiendo a Dios y quieres instrucción, busca la instrucción de quienes te liderizan, de quienes te están buscando. Estoy teniendo problemas, pastor, con mi esposa. Y yo llamé a una prima que vive en Chiriquí, porque ella tuvo también problemas con su esposo un tiempo, así que la llamé para que llame y ella se arregló con su esposo. No, ellos tienen 5 años a veces dejado. ¿Y por qué tú la estás llamando a ella? La voz de ella es una voz de déjalo. La voz de ella no es una voz de que lo puedes hacer, lo puedes reconstruir. Porque una persona que ha fracasado en algo jamás te va a dar una voz concreta para que tú puedas vencer en algo. Alguien me está escuchando en esta mañana. Pero a veces tú lo obvias, tú no lo quieres ver de esa manera. Pero ahí es donde Dios te quiere llevar. Voz de desánimo. Siembran dudas sobre tus capacidades. ¿Alguien se siente capaz de muchas cosas aquí en esta mañana? Ciérrale tus oídos a las voces que quieren sembrar en ti desánimo. Hay que sacar las voces de desánimo de nuestro contorno. Las voces de desánimo siempre van a frenar lo que tú quieres lograr. Las voces de desánimo siempre quieren que tú no lo hagas, porque ellos nunca lo han hecho tan bien. Porque todo el que no ha hecho nada nunca va a querer que tú lo hagas. Y tú sigues con él, déjalo. Échalo de tu casa. Yo tuve la misma experiencia, yo lo eché, por eso que estoy sola. Y sola yo la estoy jugando. Voces del infierno.
Y tú tienes que decirle a esa misma voz: ah, porque a ti te pasó eso, no me tiene que pasar a mi hermana. Bloquéala. Y estamos escuchando, vuelvo y repito, voces que no tienen que ver nada con Dios, que lo que hacen es desanimarnos. Y no podemos estar escuchando voces que nos desaniman. No podemos, nos truncan. ¿De dónde vienen esas voces de desánimo a nuestra vida? Nuestros fracasos anteriores. Gente que ha fracasado anteriormente siempre tendrá una voz de desánimo. Y escucha, porque hay gente buena, mira, hay gente buena aún dentro de las iglesias que han tenido sus experiencias y han fracasado en X o Y motivo, cosas en la vida. Eso no quiere decir, hermano o hermana, que si tú fracasaste en una u otra cosa, los jóvenes que vienen ahora subiendo van a fracasar también. Y la gente tiene que madurar, que no porque tú fracasaste ahora tú vas a dar un concepto de desánimo a la gente que le aconseja. Tú tienes que entender que no todo es igual. No y no. Y tenemos que ser sabios en ese sentido. Dar consejo a la gente para que la gente se levante, no para desanimarlo. Porque tú tuviste un error, no quiere decir que todo el mundo tiene que también errar. Tu experiencia en el error, úsala. ¿Para qué? Para decirle a lo que vas a aconsejar: por la derecha, no, porque ahí hay un hueco. Ya, tú vas para allá, dale hijo, dale con todo, tú lo puedes lograr. Pero por la derecha, a 2 metros más adelante, ahí hay una piedra grande, chiféala y tú vas a ver que va a avanzar. Porque ya yo me topé con esa piedra y yo no quiero que tú tampoco te tropieces. Tus experiencias no son para tener una voz de desánimo, son para tener una voz que afirme a la gente que va al mismo camino donde ya tú has pasado. Las voces de desánimo bajan tu autoestima. ¿Tú sabes cuánta gente en la iglesia con el estima por el piso? Gente que no confía ni en ellos mismos. Tienen el estima: yo nunca lo voy a lograr, yo nunca podré levantarme pastor, yo nunca voy a poder volver a casarme, yo nunca, porque tú tienes que liberar primero tus oídos de las voces que tú estás escuchando, que están frenando que tú tengas fe y tengas un concepto que Dios quiere que tú tengas. Fe. Voces de desánimo nos truncan nuestro futuro. Wow. Nos baja la autoestima, nos pone un concepto de nosotros súper errado. El mismo Moisés en Éxodo tuvo un tema. Jehová le habla a Moisés y le da una instrucción para que Moisés haga algo que nadie y que todo el mundo esperaba que lo tenía que hacer una persona que llenara algunos perfiles. Pero Dios escogió a Moisés, y el mismo Moisés, por estar escuchando voces que no, Moisés dice: pero es que esto es todo, amigo, yo soy un tartamudo. Él estaba pensando más en sus limitaciones que en sus virtudes. Limitaciones, mira, no permitas que nadie eleve tus limitaciones. No permitas, mira, tus limitaciones, tus defectos, tus desaciertos. No permitas que nadie le dé más valor a eso que a lo bueno que Dios ha puesto en tu vida. Porque en el momento que Dios te dé algo, como lo hizo con Moisés, entonces tú mismo serás el que te vas a lacerar diciendo que eres gago y que no puedes. Y al final Jehová le habló fuerte: ve en mi nombre, di que yo te mandé, que tú vas a ver que yo voy contigo, no te preocupes. Las voces de desánimo tenemos que desecharlas. Fuera el desánimo. Dije que fuera el desánimo. Increíble, nosotros conversamos con personas, las llamamos, le chateamos: no, pastor, es que estoy desanimado. ¿What? Créeme que en ese momento yo tengo ganas de ahorcarte. ¿Por qué? Porque cuando te pregunto ¿por qué estás desanimado?, ahí tengo ganas de matarte. Porque lo que me dices, la razón por la que me dices que estás desanimado, es una tontería. Pero esas tonterías, ¿por qué te desaniman? Porque estás abriendo tus oídos a voces que no debes abrirle.
a voces que lo único que hacen es truncar tu avance en Dios a través del desánimo. Y yo no estoy hablando de que uno no se puede desanimar. Yo no estoy hablando de que yo no he tenido momentos en que yo creo que a mí en mi casa no quiero ni a luchar con esta gente. Pero yo tengo que sacudirme eso y seguir adelante. Porque donde yo le hago caso a la voz del desánimo y me quedo en mi casa, entonces freno el propósito de Dios en mi vida para bendecir a otros. Ahora, para cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que desechar esas voces de desánimo de nuestras vidas. Pues a pesar de nuestros fracasos anteriores, de nuestras limitaciones y debilidades, en Cristo somos nuevas criaturas y Él nos ha dado una nueva oportunidad para nuestras vidas. Tu pecado de ayer, ya olvídalo. No hay cosa más, a mí eso cuando la gente me habla del pecado de hace 2 años todavía. Y hermano, tú no le pediste perdón. Si yo le pedí perdón a Dios y te vi todos estos 2 años sirviendo a Dios aquí en la iglesia, y todavía tú te acuerdas de eso. Todavía el diablo te agarra a través del desánimo por un error que tú cometiste ayer. Y no estoy hablando de ser sinvergüenza. Estoy hablando de que si tú sabes que cometiste un error y te arrepentiste en Dios y vas a enmendar para seguir adelante, olvídate de lo que hiciste, porque ya Cristo se olvidó. Es hora de que tengas una mentalidad de seguir hacia adelante, y de que el desánimo a través del pasado no traiga a ti retención de lo que Dios tiene para tu vida. El pasado tiene que quedarse allá, porque a pesar de nuestras debilidades y limitaciones, debemos confiar en el poder de Dios y en la presencia de Él en nuestras vidas. Por eso que después Moisés dijo: bueno, si esto se trata de esto, está bien, aunque yo sea gago. Bueno, Señor, si tu presencia conmigo no va, bueno, yo no voy a ningún lugar. Mira, si a ti te quiere entrar desánimo, si a ti te quiere entrar la ñañequería porque tú ves tus limitaciones, entonces clama al Espíritu Santo y dile: bueno, Espíritu Santo, yo te voy a hacer caso, pero ve conmigo, porque si tú no vas conmigo, yo no voy a ir a ningún lado. Tercera voz peligrosa: la voz de la amargura. Y ni crea que es carácter y temperamento. De la amargura. Gente que vive amargada porque escuchó una voz que los puso en esa situación. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dile al que está a tu lado: déjate de la amargura. Ahora dile: porque me estás contaminando. Tenemos que tener cuidado con la voz de la amargura. La voz de la amargura viene por causa del resentimiento. Uno, la gente amargada son gente resentida. La amargura viene por el resentimiento. Gente resentida con el papá, gente resentida con el abuelo. El abuelo ya está 7 pies bajo tierra, ni vive, y él está resentido todavía por el abuelo. Gente resentida por la vida, gente resentida por el aire acondicionado, gente resentida por el presidente, gente resentida por el trabajo. Tiene trabajo, pero está resentido. Wow. Gente resentida porque tiene ropa, gente resentida porque no tiene ropa, gente resentida porque el pastor no lo saludó, gente resentida porque el pastor me saluda mucho. Y la gente vive resentida por todo, porque le está abriendo sus oídos a la voz de resentimiento que viene a través de cosas. Tú no puedes estar resentido con aquel que te hizo daño. Tú tienes que soltar eso. Dije que tienes que soltar eso. La voz de la amargura viene por resentimiento. ¿Y tú sabes qué es el resentimiento? Este don todavía en tu corazón, anidando un sentimiento de odio, de rencor, de falta de perdón por alguien que te hizo daño.
Y te voy a dar una noticia: nadie que te haya hecho daño merece que tú le des un espacio en tu corazón para estar resentido con él. Porque al brindarle ese espacio en tu corazón a una persona que te hizo daño, le estás quitando un espacio a Dios para que siga obrando y te dé lo que Él tiene para ti. Alguien que lo reciba y que le dé un aplauso al Señor. ¿Cuándo tú vas a ver lo nuevo de Dios mío? Cuando todo el resentimiento se vaya. Tenemos que cerrar nuestro corazón a la voz de la amargura. Tú ves gente que vive amargada por ahí. Cuando tú le haces un análisis y le conversas con ellos, cosas que pasaron, y todavía tú estás con eso. No, hombre. Por causa de resentimiento, por causa del enojo, la gente vive amargada. Enojo. Gente que vive enojada por todo. Se enoja porque no hay agua. Se enoja por esto, por lo otro. Se enoja porque tú te enojas porque tú no viniste a la actividad de las mujeres ayer. Pero porque tú estás enojada si la que no viniste fuiste tú. Y tú estás enojada con la pastora porque tú no viniste a la actividad. Y la gente vive en un enojo y por el enojo vive amargado. Vive amargado en tu casa, vive amargado en el trabajo, vive amargado en la iglesia. Y la gente en tu trabajo dice: él no está en la iglesia, ¿por qué él siempre está amargado? Aló. Y no demostramos el gozo que nosotros predicamos que Cristo nos da. Y vivimos en toda nuestra sociedad como gente amargada, porque le hemos abierto nuestros oídos y nuestro corazón a la voz de la amargura, por el resentimiento, por el enojo. Deja de estar enojándote por todo. Yo sé que es difícil, pero deja de estar enojándote por todo. Voz de la amargura, gente que se enoja por todo. Enojo de la tristeza que han contaminado nuestro corazón. Esa voz de amargura nos hace creer que no merecemos felicidad. ¿Tú crees que tú no mereces felicidad hoy por algo que te pasó ayer? Tú mereces ser feliz. Te dije que mereces ser feliz. No, tú no me estás entendiendo. Tú mereces ser feliz. ¿Y entonces por qué estás amargado? No, pastor, lo que pasa es que usted no entiende lo que me pasó. Ni quiero entender. Yo lo único que tengo que entender es que tú tienes que dejar atrás todo lo que te pasó y estar consciente de que Dios tiene algo mejor para ti adelante. Y lo que Dios tiene para ti adelante es lo que te va a hacer vivir feliz. Hay gente que tiene hijos, tiene hogar, tiene casa, tienen trabajo y están amargados. Son infelices. No entiendo. Si la vida nos indica que teniendo todas estas cosas que yo acabo de mencionar, la gente vive bien, vive feliz. Porque la felicidad no tiene que ver nada con lo que tú poseas materialmente. La felicidad siempre viene de adentro de tu alma. Cuando Cristo vive en ti, tú aprenderás a ser una persona feliz y no amargada. Y a su nombre. La voz nos hace creer que no merecemos felicidad, que la vida es injusta y que no hay esperanza en un futuro. La voz de amargura puede destruir, escuche, la voz de amargura puede destruir o contaminar de toxicidad las relaciones con nuestra familia, con nuestro cónyuge y con nuestro prójimo. Hay gente, yo ya no concibo escuchar un matrimonio que diga: yo estoy con él, pastor, pero yo no lo soporto. Dame tomar agua porque voy a soltar algo que... Pastor, es que estamos en la casa, pero él vive con su cara, él nunca me dice nada. ¿Cómo? Sí, pastor, él nunca me dice nada. Ella nunca me dice, ella siempre está amargada. Está amargada porque está cocinando. Está amargada porque está lavando. Está amargada porque está doblando la ropa. Hermana, wow, esto está fuerte. Tú estás amargada. Si yo fuera tu esposo, yo te digo: yo estoy en el trabajo trabajando duro para comprar el jabón con el que tú lavas, y yo no estoy amargado. Para pagar la luz con la que tú usas la lavadora y la secadora, yo no estoy amargado. Entonces, hermana, ¿qué es lo tuyo? Y va viceversa con los hombres también. Pero estamos viviendo en un mundo y en un tiempo que todo el mundo quiere justificar su posición de amargura y de enojo.
y no quiere ver la posición del otro. Mira, es como dentro de la iglesia tampoco. Yo no tengo que soportarle amargura a nadie, porque si yo vengo con una sonrisa, te abrazo, te saludo, usted tiene que venir a hacer lo mismo. Pastor, pero es que usted no sabe el problema que yo vengo en mi casa. No quiero saberlo tampoco. Yo lo único que yo quiero que tú entiendas a través de esta palabra, que la voz de la amargura tienes que desecharla de tu vida. Que aunque estés pasando momentos difíciles, vive en el gozo del Señor, que es lo único que te verá ver donde Dios te va a bendecir. Mira, hay gente que nunca podrá conseguir lo que Dios tiene por vivir amargado, porque la amargura te ciega. La amargura no te deja ver el tesoro que Dios tiene delante de ti, porque te amargas. Deja de trabajar, deja de picar porque te amargaste. Tengo un día picando y no sale nada, y ya nada más te faltaba otro piconazo y estaba el tesoro. Pero como te amargaste, te perdiste todo lo que Dios tenía para ti. Y la voz de la amargura detiene a la gente. Voces. Hay gente incluso que por estar amargado no adora a Dios. Aló. Hay gente que por estar amargado no oran. Yo no voy a leer ni una Biblia, no leen. La amargura te detiene, te ciega. Y el tema de la amargura es buscar el fondo real de lo que te provoca esa amargura. Y siempre el fondo real tendrá que ver con algo que entró por voces. La voz de amargura nos roba la paz. ¿Cuántos dicen amén? No puedes vivir en paz porque estás amargado. La voz de amargura nos hace mantenernos atrapados en el pasado y nos hace aferrarnos a las heridas del pasado. La gente amargada vive del pasado, y eso le pasa mucho a la gente adulta. Eso le pasa mucho a la gente adulta. Ya ellos vivieron toda su vida, ellos gozaron, y ahora ellos están amargados. ¡Qué locura con ellos! Sí, agarren la suya. Tire línea. Tú sabes, es prácticamente difícil conseguir a una persona adulta en estos tiempos que esté alegre, campechana. La mayoría están como amargados. Oye, pero ya tú la ahogaste. Pero ¿por qué viven amargados? ¿Por qué viven amargados? Porque viven con el peso de muchas cosas que quisieron hacer y no pudieron hacer. Y el peso del pasado, de las cosas anteriores, los llevan hasta ahora a su vejez. Y por eso no pueden vivir una vejez en bomba, en something, con alegría. Porque la carga que llevan es tan pesada que los tiene jorobados. Y esto va con todo, porque nosotros, todos los que estemos aquí, si no nos morimos, si Cristo no viene, vamos a llegar también a la adultez. Tenemos que aprender a vivir la vida en Cristo con gozo y alegría. Lo que hiciste, gloria a Dios. Lo que no, gloria a Dios. Pero hoy tienes la oportunidad de alabar a Dios, de sonreír, de gozarte, alabar, brincar, aplaudir, darle un grito de júbilo, algo. Santo Dios mío, ¿cómo podemos apagar de nuestra vida la voz de amargura? Teniendo valentía de perdonar para ser libre del rencor por las heridas del pasado. La amargura siempre tendrá que ver con heridas del pasado que no hemos aprendido a sanar. Y no la hemos aprendido a sanar porque nos falta valentía para enfrentarla. Escucha esto, hay gente aquí que le falta valentía para ir a visitar a su papá que nunca le ha dado nada. Hay gente que le falta valentía para ir a pedirle perdón, sí, al papá o a la mamá que nunca te dio nada, que no te crió tu abuela. Tu mamá te dejó y te dejó tirada, pero hoy tú eres una mujer de Dios, estás buscando de Dios, pero tienes ahí anidada una amargura por la falta de perdón de cosas que te pasaron. ¿Qué tú crees? ¿Que el
pastor es que te lo tiene que sacar. Tú tienes que ir para ese papá y esa mamá y decirle: papá, te perdono, perdóname tú también por haber pensado mal de ti, pero aquí estoy, Dios me levantó, me ha hecho una mujer, un hombre de Dios, y estoy aquí porque quiero soltar esta carga, porque quiero avanzar y no quiero que la amargura me mantenga encorvado. Gente que vive el cristianismo pero con rencores y amargura, y tú no sabes por qué. Es porque tienen cosas del pasado que no han cancelado. Es hora de cancelar. Dile a que está a tu lado: cancela ese asunto, cancela ese asunto. En Colosenses 3:13 dice: soportando los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué fácil es que Cristo nos perdone a nosotros. Pero tú no quieres perdonar a tu papá que no te dio nada. Pero ama a tu papá. Te cuesta ir para él. Te cuesta ir para ese amigo que tú le diste todo, pero él te traicionó. Llámalo. Dile: y hermano, de verdad yo te quería buco, loco. Está bien, olvida la traición, te perdono, no hay problema, vamos para adelante. Y hay gente que tiene que cerrar ciclos en su vida. Hay matrimonios que tienen que cerrar ciclos en su vida. Hay hombres que tienen que cerrar ciclos en su vida hoy. Tú quieres que la amargura no sea parte de tu vida, cierra ciclos. Busca a la gente y ciérralo. Busca a quien tenga que buscar y cierra ese ciclo. De lo contrario, la amargura te va a perseguir siempre. Yo no sé tú, pero yo quiero ser un viejo de esos guapachosos. Yo quiero ser un viejo como el papá de Evelyn, así, mansalsa. Salsa, yo quiero predicar el evangelio hasta que yo no pueda más. Si es que Cristo no viene, hasta que yo quede sin aliento. Pero no un viejo amargado, no. Yo quiero estar en salsa, siempre en zapatilla, facho, porque en mi corazón no anida ninguna amargura. Mira, a veces con tu forma de vestir, tú me dices: aleluya. Tú me dices cómo tú estás en tu corazón. Viene todo desbaratado, todo vuelto leña, no te maquilla. Estás amargado, algo te pasa. Los hombres vienen todo desbaratados, no se pelan, no se nada. La barba toda desbaratada. Te voy a llamar, te voy a decir: ¿qué te está pasando? Suelta la amargura. Así es. Es que es así, hermano. La amargura se refleja en todo. Tú mismo transpiras la amargura. A veces cuando te acerca a la gente amargada casi siempre están solos. Porque el que disiente que tú eres un amargado no quiere estar contigo. Los abuelos están con los nietos porque ya a los nietos les toca, porque es su abuelo. Pero si los nietos tuvieran la oportunidad, también dejan a los abuelos solos. A los que son amargados, Aquí están los ancianos peleando. Entonces tenemos que aprender ¿a qué? A soportarnos los unos a los otros. Si Cristo te perdonó a ti, ¿por qué tú no puedes perdonar a quien te hizo algún daño? Perdonar es la mejor salida para que la voz de la amargura se vaya de tu vida. Cuando tú perdonas, la amargura solita se cae, porque ese peso se cae de tus hombros y tú vives feliz. Ama, perdona y avanza. Quitando de nosotros el enojo y la murmuración, teniendo una actitud de gratitud y contentamiento. Voy a repetir esto. ¿Cómo tú puedes ser libre de la voz de la amargura? Quitando de ti el enojo, la murmuración. Pastor, ¿qué tiene que ver la murmuración con la amargura? Mucho. Porque el que murmura de algo es porque no está de acuerdo con lo que él está murmurando. Y usualmente el 99% de la gente que murmura, Jorge, es gente amargada con el hecho que está criticando. Por eso que hoy tú tienes que quitar el enojo, la murmuración y tener una actitud de gratitud.
La gente que tiene una actitud de gratitud no murmura ni vive enojada. Cuando tú eres un hombre y una mujer de gratitud, tú puedes tener mucho o puedes tener poco, pero siempre estarás contento, porque tú estás agradecido con lo que tienes, no con lo que quisieras tener. Lo que tú quisieras tener, sigue teniendo la fe de que Dios te lo va a dar. Pero si hoy Dios te está permitiendo tener, aunque sea menos de lo que tú quisieras, vive feliz y contento, porque Dios en su infinita misericordia hay gente que no tiene ni para comer hoy. Eso. Y enseñémosle eso a nuestros hijos. Hay gente que no tiene ni para comer. Estos días vine de Colón, me dieron un plato lleno de pescuezo guisado. Estábamos ahí, fuimos a comer con los pastores, con los apóstoles y con el pastor de Panamá Lidera. Ahí había, eso era yeye, alita y puras cosas. Pero mientras yo iba entrando a la oficina, yo vi un plato de pescuezo. Y la gente te ve y dice, no, viene el pastor. Al pastor hay que darle gourmet, hay que darle... Y claro, estaban honrándonos como pastores. Pero mira, a mí me llamó la atención el pescuezo. Y la líder, pastor, ¿quiere una? Yo, espérate, guárdamela ahí, guárdame un pescuezo ahí. ¿Y cómo voy a entrar con el pescuezo allá adentro así? Le dije yo a la pastora. Y la pastora se echó a reír, dale, yo se lo guardo, pastor. Yo entré a la oficina. 15 minutos después viene la cocinera con un plato, una fiambrera abierta así. Me dice, me dijo un pajarito por ahí, pastor, que usted quería pescuezo. Yo, ¿cómo no? Y me lo abrió así, yo machando. Y habían algunos que estaban conspirando contra mi plato de pescuezo. Yo fui feliz con mi plato de pescuezo. Oído. Yo fui feliz con mi plato de pescuezo. ¿Tú sabes por qué? No porque yo no pueda comer la otra parte de la gallina. A mí me criaron. La gente, tú vas a entender lo que es escuchar una voz correcta. A mí me criaron comiéndome mi pescuezo guisado también en mi plato con concolón. Y hoy que soy grande y que puedo comer otras cosas mejores, a mí no me quita, porque yo soy feliz. Mi felicidad no depende de un pescuezo, de una pechuga, de un encuentro. Mi felicidad viene dentro de mí, de lo que yo soy. La voz. Y yo me llevé mi plato de pescuezo. Y llegamos tarde en la madrugada. Y mi esposa también, no toque lo mío. Lo metí en la nevera. Al día siguiente desayuné plátano frito con pescuezo guisado. No, yo no lo hice, claro, lo hizo mi esposa. Yo venía con mi esposa y le dije, yo necesito que tú me calientes esos pescuezos y unos plátanos. Mi esposa me hizo mis plátanos fritos con mi pescuezo. Feliz, cero amargura. Pero hay gente que hoy tú le pones un pescuezo y se amargan. Hay gente que hoy quiere silla gris, no quiere la chocolate, pero viene tarde. Hay gente que hoy, yo no como recalentado, yo no como arroz con tuna. Patita de gallina, pastor. Eso no se come, pastor. Oye, si tú no lo quieres comer, no lo comas, pero no seas ahora amargado porque otro lo está comiendo. Porque a veces el que lo está comiendo ha aprendido a comer eso porque es lo que tiene al alcance muchas veces para comer y es feliz con eso. Y tú tienes que aprender a ser feliz con lo que Dios te ha permitido tener. Y no podemos estar en la iglesia de que sirviendo a Cristo y teniendo este espíritu de amargura, escuchando voces de amargura y no ser feliz con lo que tenemos. Hay que aprender a ser feliz con lo que tú tienes. Yo soy feliz, mira, yo soy feliz con mi casa. Yo soy feliz con mi casa. Y a veces hay cosas que no me gustan que pasan en el área de mi casa. Y bajando la calle de mi casa nos pararon los maleantes porque ellos son tránsito. Pues con revólver en mano nos encañonaron a mí, a mi esposa, a mis hijas. Y
Yo con la ventana abajo le digo: Dios te bendiga, varón. Amén, siervo. Y me dice siervo. Yo amo mi casa, yo soy feliz en mi casa. Yo pudiera estar ahí que no. Yo sé quién me guarda, yo sé quién es mi Dios. Y yo sé que si Dios tiene algo para nosotros, Él nos lo va a dar en su momento y nos va a bendecir con otro lugar. Pero por el momento yo soy feliz con lo que Dios me ha permitido tener a mí, a mi esposa, a mis hijas. Tienes que aprender a ser agradecido. Por eso el que es amargado no es agradecido, porque el amargado siempre encontrará lo mínimo para vivir amargado, pero el agradecido lo mínimo lo utiliza para vivir alegre. El agradecido lo tiene poquito y está feliz. ¿Y tú cómo puedes estar feliz con ese trabajo? ¿Cómo estás feliz con ese cuartito? Estoy feliz porque mi felicidad no es el cuarto, mi felicidad no es lo que tenga. Mi felicidad proviene de que ahora yo soy salvo, salva en Cristo, y Él es mi felicidad. Él es mi felicidad. Así que aleja el enojo. Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles. Escucha, Proverbios 15:15: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Todos los días del afligido es difícil. Mientras tú vivas afligido, todos tus días son difíciles. ¿Por qué estás en aflicción? En aflicción te pueden traer langosta y ese día es afligido. Tú estás: ay, me dejó. ¿Y por qué se fue? Porque me dejó. Y tú estás en tu casa con el hombre que yo amo. Tú estás triste llorando y tu mamá te está sirviendo un plato de comida criminal y tú estás afligido. La aflicción siempre te lleva a despreciar lo bueno que Dios te pone. Pero dice el proverbio: más el corazón contento, o sea, el que está contento, tiene banquete continuo. Te puede estar dando pescuezo y tú lo ves como un banquete. Porque no es el pescuezo, eres tú que estás contento, que hace que el pescuezo tenga valor. Y la gente en Cristo tiene que entender algo: nada material es lo que te da valor a ti. Lo que tú eres es el que le da valor a las cosas. Este saco en el cuerpo de cualquier otro es insípido, porque en el mío tiene valor. Yo no sé lo que tú piensas, pero en mi cuerpo tiene valor. Porque yo no lo utilizo para ir a bailar con el gran combo. Yo lo estoy utilizando para abrir mi boca y predicar el evangelio de Cristo. Aquí hay valor en este saco. Y la iglesia tiene que entender que todo lo que tiene valor porque tú lo tienes. Yo no sé si tú tienes 2 reales, 5 centavos, $1 en tu cartera. Yo no sé si tus zapatos se te están rompiendo. Yo no sé si necesitas comprar ropa, pero lo que tiene valor porque tú le sirves a Dios. Y Dios te está diciendo: mira, yo le voy a profetizar a alguien ahora en esta hora. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Pero cuando tú estés contento con lo que tienes hoy, aprende a contentarte, aprende a ser feliz, aprende a ser feliz, aprende a ser feliz. Y echa fuera de tu vida la amargura. La amargura. Eres tú amargada, tus hijos amargados, el esposo amargado, el perro amargado. Tú te ríes. Los perros si ya los perros se parecen a su dueño en apariencia, ¿cómo no se van a parecer en conducta? Si tú eres una amargada, tu perro también va a ser un amargado. Tus hijos también. Tu casa se ve amargada. Todo lo tuyo se ve como raro. Tu carro se ve amargado. Pero todo, tú estás feliz. Yo estoy feliz por eso que mi carro se ve como si fuera del año. Feliz, contento. Tiene 10 años, pero pareciera del 2024. ¿Por qué? Porque el carro no es que me hace a mí, yo hago el carro. ¿Y quién me hace a mí? Cristo. Y si Cristo está en mi corazón, todo lo que toque la planta de mis pies, todo lo que toque mis manos es bendecido y prosperado y se ve en buena acción, porque yo no vivo en amargura, yo vivo en el gozo y contento porque Dios es mi Señor. Así que, iglesia, voces, termino. Presta atención a quien estás escuchando. La conclusión de esto es lo siguiente:
Si tú empiezas a caminar con gente de fe, tus oídos se llenarán de voces de gente de fe. Pero no quieras venir, que quieres caminar con Dios y empezar a caminar con gente que sus voces solo emiten pecado, enojo, malas acciones y creer que te va a ir bien en la vida. Y eso implica todo. Te dije en la introducción, hay veces que familiares tuyos vas a tener que cerrarle tus oídos. Hay veces que hasta tu mamá o tu papá va a tener que cerrarle tu oído, porque se están dejando usar por el diablo con voces para detenerte. Llegó el tiempo de cuidar nuestros oídos. Llegó el tiempo de cuidar nuestros oídos, de que las voces de peligro no lleguen a nuestra mente. Todo lo que entra, hija, a través de tu oído puede incidir en muchas decisiones en tu vida. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estás prefiriendo escuchar? ¿Un programa de televisión o venir a la iglesia? ¿Qué estás prefiriendo? ¿Sentarte a conversar con un noviecito, una parejita, alguien que te está soplando el oído, o ponerte a leer la Biblia? Voces. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. El enemigo siempre nos va a hablar. Escucha, siempre. Ese es su trabajo. Él siempre va a estar así, ¿ves? Maca, hablando, para opacar la voz de Dios en tu vida. Pero te repito, tú sabes cuál es la voz de Dios. Préstale más atención y accede a todo lo que la voz de Dios te está mandando a hacer. Y no vivas un cristianismo por vivir, porque en las voces hay peligro, hija. En el trabajo hay gente que está corriendo peligro en su trabajo. Y cuando yo estudiaba este mensaje, yo decía, hay gente que tiene problemas en su trabajo con voces. Hay jóvenes que tienen problemas en los colegios y en las escuelas con voces. Jueguen vivo. Hay mujeres que están teniendo problemas con voces, hombres también. Aún dentro de la iglesia hay gente con temas y problemas con voces. Tenemos que tener cuidado, porque Dios te habla hoy, Dios te habla el martes, Dios te habla el viernes, pero cuando tú sales de aquí le das más prioridades a las voces que escuchas allá afuera, y tus acciones cambian. ¿Y cómo me molesta? Yo te veo aquí gozoso, amén, 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 amén. Y yo voy con mi esposa y estamos en la casa compartiendo. Yo soy, mami, ¿viste a Juan Bimba? Wow, lo veo conectado, lo veo en bomba. Petra, ¿la viste? Wow, mami, estamos contentos y nosotros alabamos a Dios y todo. Padre, gracias por Petra. 2 semanas después, Petra se sienta a hablar con nosotros. ¿Qué 2 semanas? ¿Qué 2 días después? Y Petra me habla un poco de cosas que yo, Petra, pero yo no te vi brincando. Petra, pero yo te vi llorando. Juan Bimba, yo te vi en el fuego. Pastor, lo que pasa es que fulano me dijo, porque hay gente que está invalidando la voz de Dios que sale de este altar y le está dando más poder a las voces que escucha allá afuera. Es tiempo de que tú evalúes y pongas en una balanza, porque no podemos estar en lo mismo contigo, Juan Bimba y Petra. Hay un trabajo que tú tienes que hacer. La iglesia no es solamente los pastores, la iglesia es todos somos la iglesia. Y todos tenemos que hacer un trabajo, todos tenemos que pararnos firme y cerrar nuestros oídos a las voces que lo único que buscan es destruirnos. Pero cuán fácil es para ti cerrar tus oídos a mi voz, a la mía, a la de Manuel Jiménez Jos. Es fácil. Hay gente aquí que le falla. Cuando habla el pastor, la oreja se... Desde hoy, iglesia, cuidadito con las voces peligrosas.
cuidado, analicen, piensen y consulten. Porque un hombre que analiza y piensa, está duro que se equivoque. Está duro que se equivoque. El tema es con quién tú estás consultando, porque a veces también consultas con voces que no son. Cassandra no es una voz para consultar. Walter Mercado, bueno, ya no existe Walter. Consulta con gente sabia de Dios que te pueda dar una palabra. Y que lo que haga que tus planes cojan fuerza y firmeza en Él. Y que desde hoy nuestros oídos estén afinados a escuchar la voz de Dios, que nos guíe y que nos dirija hacia el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Dale un aplauso al Señor. Pero dáselo fuerte.